pero seguían siendo parte del pueblo. Entonces Pedro le escribe esta carta a ellos. La hemos venido leyendo por los últimos domingos. Hicimos un paréntesis en las fiestas, pero continuamos ahora con la primera carta de Pedro. Y Pedro tiene un tremendo enfoque en el sufrimiento, cómo el cristiano debe manejar y lidiar con el sufrimiento, cómo el creyente debe enfrentar el sufrimiento de esta vida, ¿no? Porque el creyente enfrenta la vida de forma diferente, porque por alguna razón dicen que estamos locos, ¿no? Le hablamos a un Dios que no vemos y a veces decimos, me habló Dios. Algunos creen que no andamos bien de la cabeza por eso. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 en adelante dice así Pedro, tomando en cuenta el sufrimiento como una razón de gozo, dice ahí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, cuando les pase algo negativo, doloroso, algún sufrimiento, mis hermanos, a consecuencia de la fe, dice Pedro, no se asusten, no digan, ay Dios mío, ¿qué me está sucediendo? Tranquilo, esto es normal en la vida de fe. ¿Okay? Esto es parte del paquete. Esto venía en las letras pequeñas, cuando tú dijiste sí al Señor. Ahí venía, sufrimiento incluido. Baterías no, pero el sufrimiento sí venía incluido. Dice el versículo 13, sino que dice, gozaos. Y esta es la locura del cristianismo, de la respuesta que el creyente le da a las dificultades de la vida. ¿Cómo es posible que alguien pueda sentirse gozoso por las persecuciones, por las dificultades, por las angustias, por las penalidades que le llegan a consecuencia de su fe? ¿No? Nuestra idea es de que cuando nos acercamos al Señor, todas las cosas nos van a ir bien. Ya no vamos a tener problemas, nuestras situaciones se van a solucionar, nuestra vida va a ir de un camino muy saludable, muy bueno todo, sin dificultades, un camino de rosas, pero no es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. No se confundan. Ese mensaje de prosperidad, ese mensaje de bienestar, ese mensaje no es bíblico. El Señor prometió acompañarnos en el sufrimiento, pero no dijo que no íbamos a tener sufrimiento. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hizo una afirmación. Así que cuando venga este mensaje de una esperanza fraudulenta y tranquilidad, fíltralo por la palabra de Dios, a ver qué es lo que el Señor dice. Porque Pedro aquí claramente le está diciendo, van a haber problemas, van a haber dificultades, no se sorprendan, esto es parte de la vida. Versículo 13, al contrario, la respuesta que tienen que tener ustedes, en vez de extrañarse o asustarse, la respuesta tiene que ser gozo. ¿Por qué? Dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces Pedro está diciendo, hay una razón por la cual ustedes deben estar gozosos en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y Pedro dijo que es porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. La misma expresión o la misma idea que Pablo usa en sus escritos en cuanto al sufrimiento, como que si el sufrimiento de Cristo continuara. Y entonces Pablo lo presenta en esta idea de que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y si el cuerpo de Cristo sufrió, la iglesia tendrá que sufrir. Jesucristo dijo, los mando como ovejas al matadero, entre los lobos. Cuando viene el sufrimiento, el creyente tiene una perspectiva, una cosmovisión diferente. El creyente no se hunde en el dolor, no se pierde en el hoyo de la angustia, porque entiende el dolor de una forma diferente. Entendemos el dolor de una forma diferente. Por eso Pablo en Romanos 12 dice que es necesario transformar nuestra forma de pensar. Y cuando nosotros transformemos nuestra forma de pensar, Romanos 12:2, entonces podremos ser capaces de ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y podremos decir como David, que encontraba deleite en sus estatutos.
porque la mentalidad fue cambiada. Así que si alguna vez te han dicho ahí en ese lugar donde tú vas, te lavan el coco, es verdad. Esto es lo que venimos a hacer aquí, a lavarnos la cabeza y a sacarnos las ideas y meternos las ideas de la Biblia y poder responder de la manera que Cristo nos ha enseñado a responder. La razón que Pedro da aquí es porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y eso quiere decir que si tú y yo estamos padeciendo por nuestra fe, estamos padeciendo por Jesucristo también. Quiere decir que estamos siguiendo nosotros sus pasos. Pedro también agregó en este versículo 13 de que si participamos de sus sufrimientos, a la misma vez también participaremos de su gloria. O sea que la mirada del creyente en medio del sufrimiento está puesta en la gloria venidera, no en el sufrimiento presente y pasajero. Está puesta la mirada en la vida venidera. Porque el creyente ha entendido de que el sufrimiento no es el resultado de las acciones externas. El sufrimiento es el resultado de nuestra respuesta a lo que pueda pasar externamente. Así como la alegría, mis hermanos, tenemos que ser internamente felices y no esperar que las cosas externas nos traigan felicidad. Bueno, el dolor es igual, dice Pedro. El dolor o el sufrimiento no va a ser el resultado, o el gozo, mejor dicho, no es el resultado de las cosas externas. O sea que tú y yo debemos tener un gozo interno que cuando llega el sufrimiento tiene una respuesta positiva. Eso es lo que Pedro le dice a la iglesia. Por eso no hay que sorprenderse, sino que se goza. Y la pregunta aquí es: ¿dónde está puesta nuestra mirada en el momento del sufrimiento? ¿Hacia dónde apunta nuestra visión cuando estamos en sufrimiento? Primera razón que Pedro presenta, por el cual nosotros debiéramos estar gozosos cuando llega el dolor y la angustia, consecuencia de la fe, no cualquier dolor y angustia, consecuencia de la fe, es porque estamos en cierto sentido padeciendo los mismos padecimientos de nuestro Señor. Pero Pedro continúa dando razones de por qué debiéramos estar gozosos en medio del sufrimiento. Versículo 14: si sois vituperados, en otras palabras, si hablan muy mal de ustedes, eso es lo que es vituperar. Si sois vituperados, por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Bienaventurados. Y otra interpretación para bienaventurados es felices, ¿no? En otras palabras, son gozosos. ¡Qué bueno! Cuando hablen mal de ustedes porque son creyentes, dice Pedro. No, hablan mal de mí porque ahora tengo una fe diferente. Bueno, es parte del paquete. Pedro dice: gócense cuando sean vituperados por el nombre de Cristo. Son ustedes bienaventurados, pero da una razón grande. ¿Por qué somos bienaventurados? Por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros, dice él. Entonces Pedro cambia la mirada del dolor y del sufrimiento y dice: no se asusten del sufrimiento, pongan la mirada en la gloria eterna que viene. Y entonces respondan con gozo. Y de ahí dice: no pongan la mirada en el sufrimiento, pónganla en la verdad de que el Espíritu de Dios habita dentro de ustedes. Pedro dice: hay que cambiar el enfoque, porque la mirada puesta en el dolor y en el sufrimiento traerá más sufrimiento. Pero si hay otras áreas donde podemos poner nuestra mirada, dice Pedro, es ahí donde encontraremos nosotros el gozo. El Espíritu de Dios reposa en cada uno de nosotros. Quiere decir que cuando somos vituperados a consecuencia del nombre de Cristo, quiere decir que tu vida está dando testimonio de que eres creyente. O sea que cuando a ti te hacen bullying por tu fe, quiere decir que tu fe se nota, se da a conocer. Y eso es lo que Pedro está llamando la atención.
La tranquilidad que debe haber en el creyente sabiendo de que su fe se está dando a conocer. No somos los creyentes incógnitos. No somos el creyente que está en la fábrica pero que nadie sabe que es creyente. No, de este creyente se habla mal. ¿Por qué? Porque no pasa desapercibida su fe. Te a la hora de la comida se pone a orar. Le insultan y no responde con insultos. Le maldicen y no responde con maldición. El jefe no está y está trabajando puntualmente y constantemente. No solamente cuando el jefe está presente. Tiene una conducta diferente. Y entonces Pedro dice, ¿qué quiere decir esto que estamos dando nosotros testimonio? Eso tiene sentido lo que decía anteriormente, de que participamos también del mismo sufrimiento, porque por la razón de que Cristo fue martirizado fue porque iba en contra de la religión de aquel entonces. Su espíritu reposa en nosotros y de eso da testimonio también. Nos recuerda que no estamos solos. Continúa el versículo 14 diciendo, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí nos da la tercera razón por qué debemos estar gozosos en medio del sufrimiento. O cómo el sufrimiento debería ser una razón para el gozo. Dice ahí, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, o sea, el Espíritu Santo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Interesante. Dice Pedro que por nosotros, en medio del sufrimiento, el Espíritu de Dios es glorificado. En una ocasión había un ciego en el tiempo de Jesucristo y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Fue consecuencia del pecado de sus padres o fue consecuencia del pecado de él? Porque la idea era de que si algo malo te pasaba era porque habías pecado y si algo bueno te pasaba era porque andabas bien con Dios. Esa era la mentalidad de aquel entonces. Pero cuando lees el libro de Job te das cuenta de que esa mentalidad no es la mentalidad bíblica. A los buenos también les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas. No es la regla entonces, ¿no? Pero la pregunta que le hacen a Jesucristo es, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, ninguno de ellos. Ni este ni sus padres. Esta enfermedad es para la gloria del Padre. Una situación difícil, crítica, angustiosa para alguien, Jesús dijo era para glorificar al Padre. Y le sanó. Y el Padre fue glorificado. Jesucristo ahí dice de que el sufrimiento tiene un propósito también. Y el propósito que Pedro nos recuerda aquí es el mismo, el propósito de glorificar a Dios. Eso nos tiene que ayudar a ver nuestro sufrimiento de una forma diferente. Este dolor, la respuesta que yo le dé al sufrimiento, le va a producir también gloria a Dios. ¿Cómo es de que va a producirle gloria a Dios? Nuestra respuesta gozosa al sufrimiento. ¿Cómo pudiera ser posible de que Pedro o Pablo, cuando está siendo perseguido por los judaizantes, cuando lo apedrean y lo dan por muerto, ¿cómo pudiera ser que eso le trae gloria a Dios? O Esteban, cuando está siendo apedreado, está siendo martirizado, y antes de morir dice, veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Y de ahí se dirige a la multitud y está diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen, las mismas palabras de Jesucristo. ¿Cómo es posible que nuestra respuesta positiva y de gozo
en medio del dolor le traiga gloria a Dios. ¿Cómo es eso posible? Bueno, hay varias cosas que tú y yo hacemos cuando respondemos de una forma positiva al dolor. Y una es de que da testimonio de que hemos sido transformados. Cuando tu respuesta es gozosa y positiva en medio del dolor, quiere decir que tu corazón ha sido transformado. Da testimonio del poder transformador de Dios. Porque cuando estábamos sin Cristo, respondíamos de forma diferente. ¿O sigues respondiendo tú igual? No, ¿verdad? Al dolor ahora le respondemos diferente. A las blasfemias le respondemos diferente. A los vituperios, como decía Pedro, le respondemos diferente. Al que nos persigue, le respondemos diferente. Al que nos odia, le respondemos diferente. ¿Por qué? Porque damos testimonio de que hemos sido transformados. Por eso le produce gloria a Dios. También damos testimonio de nuestra fe. Estamos dispuestos a llevar el sufrimiento encima a causa de Jesucristo. Cuando respondemos de forma gozosa en medio del dolor, estamos dando testimonio también de nuestra fe. La otra cosa es de que imitamos a Jesucristo. ¿Cómo respondió Cristo al sufrimiento? Cuando Él dijo, es hora de ir a Jerusalén, ¿y qué haré ahora? ¿Voy a salir huyendo? No, a eso vine. Y se va para allá. Y luego Felipe, no fue Felipe, es otro de los discípulos que se acerca y dice, ¿para dónde se fue Jesús? Se fue para Jerusalén. Pero allá lo van a matar. Pues entonces vayamos y muramos con él. Fue Tomás, si no me equivoco. Vayamos y muramos con él. ¿De dónde nace en el creyente una respuesta así al sufrimiento? Es porque el Espíritu de Dios habita en medio de él. El sufrimiento es consecuencia de que practicamos la voluntad de Dios. Eso es testimonio, mis hermanos. Otra cosa que damos testimonio nosotros cuando respondemos con gozo al sufrimiento es de que creemos que Dios es suficiente. No necesito más en medio de esta situación. Él me es suficiente. Cuando Dios es suficiente, cuando nuestra mirada está puesta en la eternidad, cuando estamos seguros de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, y cuando estamos convencidos de que nuestra respuesta le produce gloria a Dios, Pedro dice, por eso respondemos con gozo al sufrimiento. Porque nuestra mentalidad ha sido cambiada. Pero Pedro aquí hizo un pequeño paréntesis, por decirlo acá en el versículo 15 también. Así que ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pedro dice, asegúrense también de que el padecimiento que estén enfrentando y el padecimiento al que tienen que responder con gozo, sea un padecimiento por Cristo. No vaya a ser de que estén padeciendo porque se meten en lo que no les importa, o porque han robado, o porque han hecho alguna maldad. Entonces nos recuerda también, no todo el sufrimiento es consecuencia de nuestra fe. Hay sufrimiento en la vida que no lo hemos buscado nosotros, que simplemente estamos cosechando lo que sembramos. Yo estoy seguro que si hiciéramos un análisis honesto de nuestra historia y de nuestros padecimientos, diríamos, bueno, esto es porque estoy cosechando lo que sembré. Este es el resultado de mis decisiones. No escuché el consejo sabio. Y podemos ir analizando ahí. Por eso Pedro dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por meterse en lo que no le importa, en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, o sea, por la fe, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Dé una respuesta de gozo al sufrimiento. Mi hermano, dime si el ser cristiano no es algo que va en contra de la idea de la mayoría en esta sociedad. Y ya para terminar, antes de que te quedes dormido en la banca, versículo 17. Porque de aquí se ve todo, mi hermano. Versículo 17. Porque es tiempo, y esto es bien interesante lo que Pedro dice aquí. Porque mira, te voy a repetir para que se te queden grabados los puntos. Pedro dice, la primera razón por la cual tú debes estar gozoso en medio del sufrimiento es porque participas de los padecimientos de Cristo. La segunda razón por la que debes estar gozoso en medio del sufrimiento es porque el Espíritu de Dios reposa dentro de ti. La tercera razón por la cual debes estar gozoso en medio del sufrimiento es porque nuestro gozo en el sufrimiento le produce gloria a Dios. Y la cuarta cosa que dice Pedro, versículo 17, es porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si al justo le cuesta, imagínate aquel que está totalmente alejado de Dios. Y de ahí dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero al inicio del 17 dijo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pedro está diciendo que el sufrimiento que pasa el creyente por su fe es parte del juicio de Dios. Y eso nos debe también agregar un porqué responder con gozo al sufrimiento. Segunda de Corintios 5:10, te los voy a leer nada más. Segunda de Corintios 5:10, Pablo le dice a los corintios: es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todos, y Pablo dice, tú sabes quién es Pablo, tremendo apóstol, uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento. Él dice, es necesario que todos nosotros, se incluye él, tenemos que compadecer en el trono de juicio de Cristo. De una afirmación. No porque eres creyente, entonces ya no. Pablo dice, no, todos tenemos que pasar ahí. Vamos a entrar con una palanca, diríamos. Porque Cristo nos representaría, es nuestro abogado, dice la Escritura. Pero todos tenemos que pasar por un juicio. Y 1 Corintios 3, 12 al 14, te lo voy a leer también. Este es el mismo Pablo escribiéndole a los Corintios, dice: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, o sea, sobre el fundamento que es Cristo, alguien, ¿cómo tú continúas tu vida teniendo ya a Cristo en tu corazón? En otras palabras, donde el fundamento de tu casa es Cristo, tu vida, ¿cómo continúas, cómo sobreedificas, cómo levantas tu vida ahora que estás en Cristo? Esto es lo que quiere decir eso. Si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, entonces presenta a Pablo unas construcciones de diferente tipo de material: de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de hojas, ¿no? Que construyes tu casa, tienes el mejor fundamento y comienzas a levantar tu casa de hojas. Como que no tiene sentido, ¿verdad?
Otro lo levantó de madera, y otro lo levantó de metal, y otro de piedras preciosas, y así. Y entonces viene un incendio. Esto es lo que está presentando Pablo. Viene un incendio. ¿Y qué sucede con toda la construcción de todos? La que es de hoja, se va. La que es de madera, tarda un poquito más, pero se va. La que es de metal, la que es de oro, la que es de plata, la que es de piedras preciosas, se va a mantener. Entonces Pablo está haciendo un llamado. ¿Cómo nosotros estamos edificando nuestra vida en este fundamento que es Cristo? Pero a lo que voy es de que Pablo está diciendo de que habrá una especie de juicio que evaluará la construcción. Y ese juicio decidirá qué construcción es sólida y cuál no. Y anteriormente nos había dicho, todos tenemos que compadecer delante del tribunal de Cristo. Eso nos ayuda a entender por qué Pedro dice de que es necesario que el juicio comience por la casa. Eso quiere decir que el sufrimiento, de acuerdo, ya uniendo los pensamientos, lo que Pedro dice, de que el sufrimiento es esto que ayuda en nuestra vida espiritual como una especie de filtro o de disciplina que nos va a ir moldeando de acuerdo al carácter de Dios. Y entonces, ¿cómo responderemos nosotros al sufrimiento y al dolor? ¿Cómo responderemos nosotros en medio de la crisis y de la angustia? En otras palabras, ¿pasaremos el examen o no pasaremos el examen? ¿Cómo edificamos nuestra casa para el momento del fuego, de la prueba? Jesucristo de otra manera lo dijo en una ocasión. Dos hombres construyeron su casa, uno en la arena y otro en la roca, y la historia tú ya la sabes. Vino una tormenta y la casa que estaba en la arena fue destruida y la casa que estaba en la roca se mantuvo firme. Y Jesucristo dijo, el que hizo la casa sobre la roca es el que escucha mis palabras y las pone por obra, las obedece. No solamente las escuchó, las obedeció. Y el que hizo su casa sobre la arena, que vino la tormenta y se la destruyó, y que fue grande su pérdida, dice allá en Mateo, ese es aquel que escuchó las palabras y dijo, bueno, una muy buena filosofía, buenos deseos, tremendo maestro Jesús, wow, pero allá ellos, y siguió con su vida como que nada pasó. Y entonces vino la prueba y todo salió a la luz. Cuando Pablo está hablando de la sobreedificación, vino la prueba del fuego y todo salió a la luz. Cuando Pedro está diciendo que el sufrimiento debemos responder con gozo, está diciendo, viene la prueba que es el sufrimiento y sale a la luz si estamos parados en el Señor. Nuestra respuesta en medio del sufrimiento, mis hermanos, da testimonio de nuestra fe. ¿Estamos confiados en que el Señor nos sostiene? ¿O en medio del sufrimiento ya no creemos que Dios nos sostiene? ¿Hemos depositado nuestra esperanza total en Cristo? ¿O cuando viene el dolor, cuando viene la mala noticia, cuando el doctor dice tienes una enfermedad que no se va a poder arreglar? ¿O cuando el banco te dice, ¿qué crees? Se te va a quitar la casa. O cualquier situación, te despiden del trabajo, un accidente, qué sé yo, cualquier cosa que llegue a tu vida de golpe, que va a producir sufrimiento, dolor. ¿Cómo respondemos a eso? Vamos a responder con esperanza y con fe, con confianza. El Señor está en control, Él está en control de nuestra vida. Pero cuando se trata de nuestra fe, cuando somos perseguidos por nuestra fe, cuando somos señalados por nuestra fe, cuando nuestras amistades se detienen porque somos creyentes, y entonces como no queremos perder la amistad, hay temas que no vamos a tocar. Y uno de esos va a ser la religión. Porque no queremos ofender a nadie. Que ellos ofendan a Dios todo lo que quieran, pero yo no voy a ofender a nadie. No, tenemos que defender nuestra fe. Y eso es a lo que Pedro está llamando la atención a la iglesia que está lejos, exiliada. A los expatriados le llamó él en los primeros capítulos.
El sufrimiento es parte de la vida del creyente y la respuesta de gozo es parte de la vida del creyente también. Porque da testimonio dónde está depositada nuestra fe y nuestra esperanza. Da testimonio dónde estamos nosotros parados. Mi hermano, el sufrimiento te sirve a ti para ver dónde estás parado. No voy a decir que seamos cristianos de domingo. Les decía la otra vez, cristianos, ¿cómo era? Cristianos pozole, ¿no? Porque es nada más el fin de semana en el restaurante. Entre semana no lo hay. El creyente tiene que brillar en todas las circunstancias. El creyente tiene que hacer brillar su luz en todas las circunstancias. Esa luz es el Señor. Y Pedro claramente dijo, espera, es que este es un asunto de juicio también y es necesario que esto inicie en la casa. Y Pedro es consciente de la dificultad y dice, yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil. Yo sé que la exhortación de Pedro a la iglesia es, responde con gozo en medio del sufrimiento, gozaos, no te asustes por eso. Y le diríamos, bueno, Pedro, lo que pasa es que tú no lo estás pasando, no lo estás sufriendo. Le digas a Pedro, lo que pasa es que tú estás ahí en Jerusalén, tranquilo, no hay ningún problema. Nosotros aquí tenemos a los gentiles, tenemos gente que nos persigue, que nos mata, no hay ningún problema, pero no deja de ser una verdad. Porque lo diga Pedro, que quizá en ese momento, aunque sabemos de que no le fue tan bien. Porque en ese momento, imaginemos, démosle el privilegio de la duda, que en ese momento Pedro está pasándosela tranquila, echándose aire allá en Jerusalén, pescando en Galilea con su cañita de pescar. Salió a tomar el sol, un poco frío. No deja de ser una verdad. Y lo que importa es de que es una verdad. Amén. No en la situación que lo hayan hecho. Si es la verdad de Dios, es la verdad de Dios. Y entonces nuestra respuesta, mis hermanos, debe ser de esperanza y de fe. No sé qué sufrimientos te estés pasando el día de hoy por tu fe, o cuáles te toque enfrentar en este 2024, porque no sabemos qué nos llegará. Si somos iglesia, sabemos que seremos perseguidos. O sea, de esa no hay que dudar. Si tu luz brilla, alguien la va a querer apagar. Si tu luz del Señor brilla, alguien la va a querer apagar. ¿Cómo va a ser esa respuesta? Y eso es lo que Pedro está llamando la atención aquí. Y entonces dice, yo sé que es difícil, mis hermanos. Yo sé que no es fácil ponerse gozoso ante las situaciones difíciles. Pero Pedro dice, imagínense cómo es para aquellos que no están en el Señor. Si para ustedes que tienen el Espíritu de Dios, que tienen la promesa de vida eterna, que tienen una perspectiva diferente, si para ustedes es difícil, dice Pedro, imagínense para aquellos que están lejos del Señor. Y él dice, si para el justo es difícil, dice, y si el justo con dificultad se salva, está leyendo el 18, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pues llama la reflexión de que la situación que se está viviendo es una situación difícil, pero estamos en salvación. Imagínate aquel que no solamente enfrenta el dolor y la angustia de esta vida, sino que todavía tendrá angustia y dolor en la vida eterna. Dice Pedro, imagínate eso. Llama la atención o llama el enfoque al dolor que es pasajero, es aquí. Mi hermano, en la vida eterna esto será historia. No sé si nos iremos a acordar de esto, ni me interesa si nos vamos a acordar o no. Es algo que me quite el sueño. Pero lo que sí sé es de que esto es pasajero.
Esto es momentáneo. Lo que cuenta es la eternidad. Sobre el sufrimiento por la justicia, dice Pedro, es una especie de disciplina divina, pero que nos va a ayudar a crecer en fe y nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Te voy a leer un último pasaje y ya con esto cerramos. Hechos 14, 22. Este es Pablo y Bernabé. ¿Okay? Y Lucas está contando lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Comenzaron a recorrer todas las iglesias. Y las iglesias están siendo perseguidas, muchos están siendo asesinados por su fe. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pablo y Bernabé para ellos? Dice que les exhortaban a que permaneciesen en la fe. Les decía, échenle ganas, no se rindan, manténgase en la fe. ¿Y qué les decían para animarlos? Bueno, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces está alguien en sufrimiento y llega Pablo y llega Bernabé y ¡ay, qué bueno! Me van a traer palabras de ánimo, y lo que ellos le dicen es necesario que lo pases, porque solo así podemos entrar al reino de Dios. Amén. No fue un ¡ay! Vamos a orar para que el Señor te quite este sufrimiento a causa de tu fe. Vamos a orar para que los judaizantes ya no nos persigan. No encuentras esa oración en la Biblia. Encuentras a los discípulos diciendo, danos de nuevo, danos valor para seguir anunciando el Evangelio. Y vemos la manifestación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4. Vemos esas acciones. Pues no vemos una iglesia rogando para que el sufrimiento a consecuencia de su fe se detenga. No vemos a una iglesia rogando para que las tribulaciones no lleguen. Vemos a una iglesia en la Biblia que le pide a Dios fortaleza porque entiende que las tribulaciones son parte de la vida. Amén. Su respuesta es una respuesta que afirma y confirma la transformación y la compañía. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.